Ahí sí se escucha, ahí ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les pido por favor que en el chat escriban el nombre de su hijo y el grado al que pertenece. Muy bien. Vamos a esperar un minutito. ¿No? Buenas tardes a los que se están uniendo. Les pido por favor que pongan el nombre de su hijo ahí en el chat y el grado al que pertenece. Muy bien, y pues bueno, vamos a empezar esta sesión. A ver, aquí todavía se están. Hola, hola. Todavía se están conectando algunos. Muy bien, vamos a empezar esta sesión correspondiente al mes de marzo de nuestro programa institucional de Escuela para Padres, el cual pues se llama Aprendiendo entre Padres. Les doy la bienvenida y pues bueno, vamos a empezar con un tema, el cual pues al final de cuentas son dinámicas que se han tenido que ir modificando para estar en comunicación. Aquí, pues bueno, la diferencia es de qué manera lo estamos usando. Si en realidad lo estamos utilizando de una manera responsable, si en realidad el utilizarlo nos está llevando a la solución o al contrario, nos está llevando a que un conflicto escolar escale. Así es que, pues bueno, les doy la bienvenida a los que se siguen uniendo y que fíjense, yo cuando estaba organizando este tema, pues me acordé de hace 27 años, van a decir que estoy bien viejilla, que yo empecé como maestra, pues la verdad no teníamos este tipo de problemática. La verdad que cuando un papá o una mamá necesitaba exponer alguna queja, alguna situación de cualquier índole conductual, académica, la única vía que existía era el ir a la escuela. No había otra, no había opción. Si el papá o la mamá quería estar comunicado, la única opción que tenía era sacar una cita con la maestra y no había de otra. Lamentablemente llega pandemia y pues como ustedes saben, pues la verdad que nos cambió la vida. Entre ello, pues se integran herramientas las cuales nos permiten estar en comunicación debido a que pues no podíamos estar juntos, no podíamos estar de manera presencial. Y estoy hablando de todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo en el de la escuela, ya existían a lo mejor herramientas las cuales la verdad pues jamás habíamos explorado y yo creo muchas en el ámbito laboral pues tampoco, apenas como que se empezaban a escuchar, algunos sí le dábamos uso, otros la verdad ni las conocíamos. Entre ellas pues estamos incluyendo el WhatsApp, que en realidad fue una herramienta la cual pues todas las escuelas la adoptamos para poder estar en comunicación, estar enviando tareas, trabajos y sobre todo estar teniendo contacto permanente con las familias, porque en realidad, como les digo, ese era así como que el propósito principal, el estar unidos aunque fuera a la distancia. Y WhatsApp, pues en realidad se convirtió pues prácticamente en el rey de las herramientas que las escuelas adoptamos. Vamos a empezar, maestro, vamos a saludar al maestro Raúl Sánchez, que aquí nos va a estar apoyando, y vamos a cambiar la diapositiva. Muy bien. Dice, la importancia de la comunicación responsable entre familias, que era lo que yo les decía en un principio, que a pesar de toda esta historia que ya les aventé, ¿de qué manera la estamos utilizando actualmente? Porque les digo, en un principio fue muy útil, la usábamos en realidad con el propósito por el cual fue creado, pero les digo, a nivel escolar
esto se ha ido como que ya distorsionando un poco y que les digo, a veces las problemáticas ocurren cuando la información se maneja a través de este tipo de herramientas. Cambiamos de diapositiva, maestro. Bien, como les comentaba, la intención inicial, compartir avisos escolares, recordar tareas o actividades, coordinar eventos, facilitar la comunicación entre familias y que en realidad, como les comento, cuando se usa de manera correcta, pues es una herramienta súper útil. Cambiamos de diapositiva. Y fíjense, otra reflexión a la cual yo llegué, que en realidad todas las escuelas presentamos la misma problemática. Y ahora sí que a la conclusión que yo llego es que la diferencia se tiene que marcar de acuerdo a los valores que vamos compartiendo como una comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a pesar de que, bueno, se pudiera generar un conflicto, un chisme, información a lo mejor mal infundada, la gran diferencia que nosotros tenemos que hacer es ¿qué valor le estamos poniendo a esa información? ¿Qué valor yo le estoy poniendo a esta herramienta que yo tengo de comunicación? Cuando surge un problema escolar en la convivencia, pues es normal que ocurran incidencias, conflictos, problemas, malas praxias y que pues al final de cuentas los desacuerdos, los malentendidos, los conflictos propios de la edad, pues forman parte en realidad del proceso de aprendizaje social que están viviendo nuestros niños en la escuela. Vamos a cambiar de diapositiva. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Cuando un alumno llega a casa con un problema, pues los padres pueden compartirlo inmediatamente en el grupo, que a lo mejor ahorita es lo que ocurre, que es información que llega de manera instantánea y que muchas veces ni siquiera nos tomamos la oportunidad como que de investigar qué fue lo que pasó, sino que como bien lo dice WhatsApp, que eso se trata, que es una mensajería instantánea, pues de manera instantánea pudiera llegar a algún problema. Y fíjense, en cuestión de minutos aparecen miles de opiniones, porque todo el mundo empezamos a opinar. Tenemos que ver esto de manera muy madura, sobre todo porque al final todos tenemos un juicio completamente diferente, todos tenemos enfoques completamente distintos, todos como adultos tenemos una regulación emocional muy distinta. Hay gente que hay personas que tienen herramientas emocionales bien fundamentadas, que son muy maduras, pero también existen personas que todo lo toman literal y que al contrario, que desde mi emoción o desde mi enojo, mi coraje, mi frustración, toda esa información yo la voy manejando para mal. Y en ocasiones, cuando la persona no cuenta con esas herramientas emocionales, lo único que hace es intoxicar el ambiente. Fíjense, surgen preocupaciones. Una vez cuando tú recibes la información, ya hay un momento en que dudas y les digo, a mí me ha pasado estar a lo mejor no en un grupo escolar, pero cuando se expone un tema, dicen, ya te quedas pensando y dudando, bueno, ¿será verdad? Pues lo mismo yo me imagino que ocurre en los grupos de papás que dicen, bueno, esta información que me están dando, si es real o no, habrá pasado o no. Se generan reacciones emocionales, como les digo, completamente distintas. Cada cabeza es un mundo y eso es real. Nosotros que convivimos con tantas personas, vemos realmente cómo de verdad cada quien tiene un juicio y un criterio completamente distinto. El conflicto que pasa, pues que empieza a crecer rápidamente. Vamos a cambiar de diapositiva. La velocidad de los mensajes en un grupo de WhatsApp. Fíjense, la información circula en menos de lo que te lo imaginas. Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es información que va incompleta. Y suele existir solo una versión de los hechos. ¿Y esto qué genera? Pues al final, mucha confusión y total desinformación de lo que yo estoy recibiendo en ese momento. Vamos a cambiar de diapositiva. Y como les comentaba, al final, pues somos seres llenos de emociones y nuestras emociones siempre están a flor de piel. Y como papás, pues todavía peor, siempre cuando se trata de nuestros hijos, las emociones surgen de manera instintiva
Y muchas veces cuando no tienes la suficiente madurez, no lo controlas y reaccionas de manera impulsiva. Y es común leer entre las opiniones, no, es que eso no se vale, es que siempre pasa lo mismo, es que nunca hace nada, la escuela debería de hacer algo. Y aunque surgen de una preocupación, esto todavía sigue aumentando la tensión entre las familias. Y les digo, sobre todo con las personas que dicen, bueno, pues en mi caso todo está bien, yo veo a mis hijos bien, y que al final lo único que se genera es sembrar la duda. Vamos a cambiar de diapositiva. El efecto del rumor. En los grupos ocurre algo muy común. Cada persona interpreta la situación y aparte, como dicen coloquialmente, le agregamos de nuestra cosecha. Si a lo mejor yo escuché algo que a lo mejor a mí en ese momento no me pareció o yo lo percibí como incorrecto, lo digo y aparte le pongo. No es que yo pienso y yo opino. Y con el tiempo, pues, ¿qué pasa? Que empiezan a aparecer suposiciones. No, es que yo creo que pasó esto y por eso le dijo lo otro. Versiones diferentes. Se empieza a distorsionar tanto la información que esa misma se empieza a generar diferentes. Y los rumores, obviamente, que ya es información que no queda nada más entre una o dos, sino que es información que ya va trascendiendo. Y como les digo, en realidad a lo mejor era un problema muy pequeñito, de muy fácil solución, de muy fácil entendimiento y que a la larga con todos estos factores lo único que ocasiona es toda una distorsión de la realidad. Vamos a cambiar de diapositiva. ¿Qué pasa cuando los adultos agrandamos el conflicto? A veces es muy difícil de entender que, como les comentaba en un principio, que nuestros niños y adolescentes vienen a la escuela a adquirir herramientas sociales, que prácticamente es como que a lo que primero se exponen antes del aprendizaje. Sabemos que para un aprendizaje bien fundamentado, obviamente el alumno tiene que estar emocionalmente aquí, bien. Obviamente que al llegar a ese punto, que emocionalmente esté bien, pues hay todo un proceso el cual nuestros niños y adolescentes tienen que vivir. En ese proceso de aprendizaje, obviamente que pueden ocurrir los desacuerdos entre ellos mismos, los malentendidos, a lo mejor que en ese momento no quieren convivir y luego de rato ya andan juntos y que al final les voy a contar algo. Dentro de la escuela, nosotros podemos dar un fácil manejo, porque les digo, han sido siempre como que las mismas características con las cuales nosotros vamos trabajando y que para nosotros ya es de dominio. Veo yo que las cosas empiezan a salir de control cuando en realidad los adultos empezamos como a acrecentar. Fíjense, un desacuerdo a veces puede terminar siendo precisamente el problema de un adulto. Por ejemplo, una discusión entre varios padres, presión colectiva hacia la escuela. No, es que le están haciendo bullying, porque todavía hasta usan la palabra sin mucho fundamento. Le están haciendo bullying a mi hijo o no hace nada, no están haciendo absolutamente nada. ¿Y eso qué genera? Pues obviamente un ambiente de alta tensión. Y la atención no nada más va dirigida entre los padres de familia, sino que lamentablemente todas esas situaciones terminan por contaminar el ambiente escolar y también al docente. El conflicto deja de ser educativo y se vuelve un conflicto, como les comento, entre adultos. Y sobre todo, cuando se genera un conflicto es porque realmente es un adulto que trae mucha dificultad para comunicarse. Cambiamos de diapositiva. ¿Cuál es el impacto? Porque pudiéramos decir, bueno, si tú estás diciendo, maestra, que el problema es exclusivamente de adultos, pues digo, lo manejamos entre adultos, pero pues como también les digo, al final de cuentas, todas nuestras acciones que realizamos, que hacemos como papás, todas absolutamente, tienen un impacto en nuestro hijo, en nuestros hijos, que puede ser positivo o puede ser negativo. Nosotros pensamos que no y a veces vemos como que nuestras acciones adultas totalmente divididas y segmentadas de nuestros hijos, cuando en realidad
créanme que no lo están. Nosotros que trabajamos con niños podemos percibir todo eso y que en realidad cada vez nos damos cuenta de que no quedan aisladas, definitivamente, todas esas acciones. Los niños observan y escuchan absolutamente todo. Y todavía peor, cuando tú como adulto aparte lo comentas con ellos. Y fíjate, en el entendido que tus hijos apenas están aprendiendo a crear un juicio, que digo, eso pues está equivocado, está mal, porque al final el niño se queda con una concepción pues de un problema que a lo mejor hasta ni solución tiene y que en realidad la educación que le debemos de dar a nuestros hijos es precisamente en la resolución de estos conflictos. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar un conflicto? Y entre tú le metas más ideas a tu hijo de que resolver un conflicto es sumamente difícil o que con tus acciones o emociones lo vas complicando más, pues al final es un patrón que él va a ir repitiendo. Entonces, por eso les hacemos mucho énfasis en que la educación que demos tiene que ir dirigida a que ni el error es malo, ni los problemas son malos y que al final es muy fácil darles un cauce positivo. Bien, cuando los adultos discuten, se confrontan, relegan, ocasionan conflictos o, como les decía, simplemente no saben comunicarse. Las consecuencias, ya lo repetí, aumenta la tensión en un grupo, se puede deteriorar la convivencia porque ha pasado, o sea, que nos enteramos que empiezan a decirle a los niños, oye, es que mira a este niño y este otro, o allá la información que manejan afuera, ustedes mismos están con los niños también así como que emitiendo juicios, cuando digo yo, pues al final son niños, ¿verdad? O sea, no podemos esperar comportamientos de un niño de 5 años, 6 años. Entonces les digo, se pudiera deteriorar la convivencia dentro de ellos mismos y sobre todo, el punto, se dificulta resolver el problema de origen, porque al final lo que buscamos siempre cuando nos enfrentamos a una problemática, pues es que alguien me solucione. Pero si yo lo voy complicando cada vez más, pues cada vez va a ser más difícil llegar yo a una solución y sobre todo el yo quedar conforme, porque muchas veces cuando estamos en esa emoción del conflicto, pues lo único que buscamos es, bueno, a ver, ¿quién me va a solucionar? ¿Quién me va a hacer sentir mejor respecto a esto? Vamos a cambiar la diapositiva. Uso responsable de los grupos. Para cuidar la convivencia es muy importante, uno, evitar discutir conflictos escolares en el grupo, que les digo, en realidad este es el mal de todas las escuelas, no nada más es de esta. En realidad son dinámicas que ya los mismos padres de familia han ido adoptando y que lamentablemente a través de ahí buscan, como les digo, el hacerse sentir como que, bueno, ¿y a mí quién me va a dar solución a esto? Cuando a veces se comparte pues con personas que simplemente no te van a solucionar. No compartir versiones sin confirmar. Aventamos la información cuando a veces ni siquiera nos acercamos. Oiga, ¿realmente sucedió? ¿Cómo le vamos a hacer para remediarlo? Acudir directamente a la escuela y que les digo, van a decir que son praxias bien antiguas, pero pues en realidad antes no teníamos ningún conflicto. El papá era muy claro, era muy maduro, se ponía frente a ti y te exponía todas las problemáticas. A lo que llegábamos eran acuerdos y compromisos que se tenían que cumplir, porque en realidad ya no había triangulación, no había para dónde triangular absolutamente nada. El papá quedaba satisfecho porque al final de cuentas escuchó la solución de quien se la puede dar. Y sobre todo, el promover el respeto entre las familias. En ocasiones, si a lo mejor hacemos un mal comentario, si damos información de más, créanme que puede ser a veces devastador para alguna de las familias y que al final, como les digo, estamos tratando con niños y adolescentes, el cual, pues bueno, siempre una problemática que va encauzada por ahí, pues es delicada y sobre todo que las emociones, como les decía, siempre están muy vulnerables. Vamos a cambiar de diapositiva. Una pregunta importante. Antes de enviar un mensaje en el grupo, podemos preguntarnos, ¿estoy ayudando realmente a resolver el problema?
o estoy contribuyendo todavía a hacer aquella bomba más y más grande. Siempre nos debemos de detener y pensar, ¿lo que voy a decir realmente va a abonar, va a ayudar, va a apoyar a la familia? ¿O realmente estoy yo generando un círculo vicioso de pura toxicidad y a lo mejor de información que ni siquiera es verídica? Vamos a cambiar la diapositiva. Como reflexión final, los grupos de WhatsApp pueden ser una herramienta súper útil. O sea, y de hecho ahora tenemos tantísimas herramientas tecnológicas, las cuales nos permiten estar comunicados de una manera muy eficaz, muy rápida, muy clara. Pero la convivencia puede mejorar todavía cuando la familia y escuela dialogan directamente con respeto y con confianza, porque en la educación de nuestros hijos, la forma en que reaccionamos los adultos también educa. Entonces, fíjense lo importante que y la responsabilidad tan grande que tenemos como padres hasta de saberme yo comunicar con un par mío. O sea, porque al final ellos te están viendo, te están percibiendo, están viendo cuáles son tus dinámicas de comunicación, cuáles son tus dinámicas de convivencia. Entonces les digo, al final de cuentas, nuestros hijos siempre, en cada momento, aunque no lo veamos, siempre nos están observando. Y pues bueno, para finalizar, a mí me gustaría mucho compartirles un libro que a mí en lo personal me gusta, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y digo, la verdad pensé en ese porque veo que está muy a la par con las cosas que nosotros podemos ir implementando como adultos para todavía tener mucho mejor herramientas de convivencia y sobre todo comunicarme de una manera respetuosa y efectiva. Miren, aquí por ejemplo el primero, no sé quién quiera leerlo. A ver, ¿quién quiere participar leyéndome el primer acuerdo? A ver. Por ahí abra su micrófono. Yo, A ver. el primer acuerdo, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminaría, perdón, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Fíjense, muchas gracias. Como el acuerdo uno, el haz siempre lo mejor. Si nosotros lo vamos así como que conectando un poquito con el tema, evita dar información que no te consta. No difundas información que pueda causar daño. Y sobre todo, úsalo de manera positiva. Ahora, como ustedes saben, tanto en Facebook, WhatsApp, Instagram, todo lo que nosotros vamos diciendo crea una huella digital. Pero todavía más grave, todo lo que vamos diciendo crea una huella emocional. Entonces, mejor yo no estarme arrepintiendo del mensaje que mandé, de las palabras que utilicé, del daño que a lo mejor yo puedo estar causando en alguna persona con lo que yo comento. Muchas gracias. ¿Quién me quiere leer el segundo? Yo, Miss, Adelante. no te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Muchas gracias. Así es, no todo mensaje es ataque, porque muchas veces estamos acostumbrados a que no es que de seguro lo dijo por mí, cuando a veces en realidad la persona no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. No reacciones de manera impulsiva, como les comento, al final nuestra emoción de papá siempre está a flor de piel y digo, las tenemos que vivir al final de cuentas. Aquí el éxito es cuando tú logras tener un dominio sobre esa emoción y logras solucionar un conflicto, una verdadera solución al conflicto de tu hijo. Mantén la calma y sobre todo piensa, si no te conviene, no participes, no participes. Muchas gracias. ¿Quién me quiere leer el 3? Yo, Miss, honra Adelante. sí, honra tus palabras, sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Sé auténtico, ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Fíjense, sobre todo, muchas gracias. Si hablamos de la autenticidad, es normal que queramos pertenecer. Eso es normal de un humano, el querer pertenecer. Si a mí esa información no me conviene y yo no pertenezco,
pues al final eres auténtico porque tienes otra manera de pensar. Y digo, con esto yo no quiero decir que se cuarte el derecho de expresarse, porque yo no quiero que esto se tome que va por ahí, sino que si yo me voy a expresar, lo tengo que hacer por el canal correcto y de la manera correcta. Otra cosa, pregunta pues antes de asumir, verifica, evita malentendidos a toda costa y sobre todo les digo, pregunten, ahora sí que pregúntenme, pregunten con quien corresponde y con quien les pueda dar la respuesta que de verdad tú estás esperando, porque a veces vemos respuestas que al contrario nos van alimentando y generando todavía mayor ansiedad. ¿Quién me quiere leer el último acuerdo? A ver. Prenda ahí su Yo, Miss, micrófono. Adelante. no supongas, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Muchas gracias. Y si lo conectamos con el tema, pues hay que ser bien responsables con lo que decimos, hay que participar de la manera más respetuosa posible y sobre todo tenemos que ser ejemplo de madurez y que, como les comentaba, lo que decimos puede quedar una huella negativa o positiva. Y qué mejor que en realidad que el valor que tú tienes como persona siempre estés dejando huellas positivas en los demás. Cambiamos de diapositiva, por favor. Y por último, les dejo aquí unas palabras. Confianza, apertura y sobre todo el diálogo respetuoso. Y es la invitación que hago el día de hoy, que al final como comunidad tenemos que ir caminando por los mismos valores, tenemos que ser auténticos, tenemos que dejar de ser como el resto. Si tú ves que el resto se comporta de manera negativa, tú tienes que hacer total diferencia, porque al final tú estás educando a tu hijo y él te tiene que percibir de verdad como un modelo y un ejemplo. Y no se trata de ser papás perfectos porque ninguno lo somos, no existe. Pero sí, lo que sí podemos hacer es de verdad ser un modelo de coherencia, de respeto, de confianza para ellos. Les agradezco mucho. Esta fue una sesión muy breve. No quería dejarla pasar a que brincara al siguiente mes de abril. En abril vamos a tener la próxima. Y yo les agradezco mucho la participación del día de hoy. Además de desearles a todos unas bonitas vacaciones y un feliz descanso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Miss. Gracias. Bonitas vacaciones. Igualmente, gracias a todos. Gracias.